Hola compañeros, en este video abordaremos varias ideas. La primera que vamos a analizar es la idea de ángulo. Cuando hablamos de ángulo nos referimos a un elemento que está formado por dos segmentos de recta o rayos y un punto de intersección al que llamamos siempre vértice. La medida del ángulo se refiere a la abertura que hay entre estos dos segmentos de recta, rayos o incluso segmentos, más no a la longitud que poseen los segmentos que estemos ubicando o la dimensión que le pongamos a los segmentos de recta, semirrectas o rayos. Esto quiere decir que este primer ángulo tiene exactamente la misma medida que el ángulo que hemos graficado en rojo, porque aunque los segmentos de recta trazados en el ángulo de la derecha son más cortos que los de la izquierda, no tienen que ver nada con la medida en sí del ángulo. Ahora, la segunda idea a abordar es lo que es un ángulo en un triángulo. Cuando hablamos de el triángulo, entonces todo triángulo tiene tres ángulos y en el triángulo entendemos como ángulo a la abertura que hay entre dos segmentos de este. Entonces, acá tendríamos un primer ángulo, un segundo ángulo, un tercer ángulo. En todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de los ángulos internos en todo triángulo siempre será 180 grados. Eso quiere decir que si digamos este primer ángulo de acá mide 25 grados y que este segundo ángulo de acá mide 40 grados, entonces el ángulo faltante mediría a los 180 grados totales le restamos los dos ángulos que ya conocemos, que son 25 grados y 40 grados. Entonces nos va a quedar 180 menos 25 daría 155. A esto le restamos 15 y nos restamos 40, perdón, y esto nos daría como resultado entonces 115 grados. Otra opción sería 25 más 45 es 65 grados y esos 65 grados se los restamos a 180 grados y obtendremos como resultado el mismo 115 grados. Entonces el ángulo que faltaba mide 115 grados. No importa la forma del triángulo, siempre se va a cumplir esa propiedad. Los tres ángulos, las medidas de los tres ángulos sumadas nos van a dar 180 grados. Ahora, si lo que nosotros tenemos no es un triángulo, sino un cuadrilátero, entonces la pregunta ahora es cómo saber cuánto suman la medida de los ángulos en un cuadrilátero cualquiera. Para esto yo voy a hacer un trazo auxiliar. Voy a trazar esta diagonal. Podemos ver gráficamente que se están formando dos triángulos. En el triángulo de arriba, los ángulos miden 180 grados, pues la suma de los tres ángulos. Entonces, en la parte inferior tendríamos otro triángulo cuya suma de los tres ángulos también darían 180 grados. Notemos que en este caso los ángulos no están superpuestos uno sobre otro, es decir, no tienen nada en común. O sea que la suma total de los ángulos en un cuadrilátero serán 180 grados y 180 grados que sumarán en total 360 grados. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con un pentágono. Entonces trazamos el pentágono, no tiene que ser un pentágono regular, puede ser cualquier pentágono y necesitamos saber cuánto mide la suma de los ángulos internos. De nuevo entonces ubicaremos líneas auxiliares para formar triángulos. Entonces acá tengo tres triángulos y en cada triángulo los ángulos suman 180 grados. Entonces el ángulo total de los pentágonos sería
180 grados lo vamos a multiplicar por 3 triángulos. Esto nos daría como respuesta 540 grados. Porque repetimos, acá se nos están formando 3 ángulos diferentes a los del segundo triángulo, que está un poco más abajo, diferentes a los del tercer triángulo que están en la parte inferior. Entonces por eso podemos hacer esta multiplicación de 180 grados por 3 triángulos diferentes que se están formando. Eso es todo en términos de los ángulos y los ángulos interiores de cualquier polígono. Esta idea podríamos continuarla con hexágonos, heptágonos y así sucesivamente. Espero que haya quedado clara la idea de ángulo y cómo se mide.